Muy buenas noches, buenos días para algunos de ustedes. Bienvenidos al análisis semanal de los domingos de hoy 15 de mayo del 2016. Este análisis es traído a ustedes gracias a Continental FX y en conjunto con Trading Academy. Bueno, vamos a ver cómo nos fue la semana pasada. La semana pasada tuvimos un solo error y fue parcial realmente. De ahí el resto le achuntamos a todo. Básicamente fue tal como lo predijimos, fue una semana donde el dólar continuó tal cual empezó la semana anterior a esa, que es con fortaleza básicamente, ¿ya? Como ustedes pueden ver, la única sorpresa fue la caída del Dow, ¿ya? Básicamente esa fue la única, entre comillas, sorpresa, porque nosotros habíamos puesto que podríamos estar volviendo al piso para rebotar de ahí. Ahora tendremos que ver qué sucede hoy día, en la noche y mañana con el Dow y esta semana. Pero bueno, en general el dólar le ganó a todos sus rivales, y el yen perdió contra todos sus rivales, tal como habíamos proyectado. El DAX subió, el yen subió bastante. En todo caso, ¿qué pasó la semana pasada? El dólar de Estados Unidos tuvo otra semana positiva y disfrutó de buenos datos económicos. Lo destacado de esta semana son los datos de la inflación del Reino Unido y de Estados Unidos, las cifras de viviendas de Estados Unidos, y lo más importante de la semana son las actas de la reunión de la FOMC, que nos darán luz a ver qué es lo que conversaron y si es que hay alguna proyección para junio, ¿ya? Las solicitudes de desempleo de Estados Unidos registraron una lectura más alta de la esperada, con 294.000 solicitantes, alcanzando el nivel más alto desde febrero del 2015. Sin embargo, la fortaleza y la tendencia positiva que se inició a principios de mayo continuó para el dólar. Las ventas minoristas de Estados Unidos superaron largamente las expectativas, fue una gran sorpresa, algo que no suele suceder muy a menudo. Esto podría implicar que la Fed ponga más énfasis en un alza de tasas para junio, pero a su vez Yellen no parece tener prisa para subir los intereses. Por otro lado, el miedo a un Brexit, aunque no afecta a Estados Unidos directamente, podría ser una razón más para que Yellen espere en la subida de los intereses. En resumen, tal como lo proyectamos la semana pasada, el dólar estadounidense fue nuevamente el ganador de la semana, ganándole a todos sus rivales. El que peor desempeño tuvo fue nuevamente el dólar australiano, y la sorpresa fue el Dow, que terminó bajando alrededor de 200 puntos, pero quedó por encima del piso que estábamos proyectando la semana pasada. Esta semana me parece que seguiremos viendo fortaleza por parte del dólar, con la probabilidad de ver a los productos básicos más débiles, con la probable excepción del petróleo. Las noticias del dólar del martes, que es el IPC, y el miércoles, que son las minutas del FOMC, o sea, del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, son claves para mantener esta fortaleza del dólar. Mañana es feriado en Europa, así que ojo con las aperturas de mercado y todo eso, porque no va a haber mucho volumen, probablemente no va a haber movimiento, y si la hay puede ser muy brusco, así que hay que tener cuidado, ¿ya? De ahí básicamente no empiezan las noticias hasta el día martes, y ahí tenemos varias noticias. El día martes y miércoles son los días más fuertes, digamos. Tenemos el martes el IPC de Estados Unidos, tenemos las minutas de la reunión de la FOMC el día miércoles. El jueves tenemos el índice de la Reserva Federal de Filadelfia de manufacturero, de manufactura. También tenemos las peticiones de desempleo que empezaron han estado subiendo inesperadamente, pero nos mantenemos por debajo del umbral de los 300.000, lo cual sigue siendo una muy buena tendencia. Y por último, el viernes tenemos un par de noticias por parte de Canadá bastante fuertes, y algo de Estados Unidos, más un discurso por parte de Tarulo, que es uno de los miembros del Comité de Política Monetaria. Bueno,
En fin, tenemos 10 noticias que son las que resaltan esta semana. La primera de ellas es el martes a las 8:30 horario GMT, los datos de la inflación del Reino Unido. La inflación del Reino Unido subió un 0,5% en marzo, tras un aumento de un 0,3% en el mes anterior. Un salto en las tarifas aéreas fue la principal causal de este aumento. La inflación de precios al consumidor alcanzó su nivel más alto desde diciembre de 2014, pero todavía está por debajo del objetivo del 2% que tiene el Banco de Inglaterra. A pesar de este aumento, la mayoría de los economistas no esperan una subida de tipos antes de principios del próximo año, o sea, del 2017. Se espera que el IPC del Reino Unido aumente un 0,5 en abril. Luego tenemos el mismo martes los permisos de construcción de Estados Unidos. Una gran parte de la base de la economía de Estados Unidos se basa en la construcción y una de las maneras de medir el sentimiento de los constructores es viendo qué tantos permisos de construcción salen, ¿ya? En este caso, los permisos de construcciones nuevas se redujo en marzo más de lo esperado, registrando un mínimo de un año en 1,09 millones de unidades, lo que sugiere que el mercado ha perdido un poco de impulso en este primer trimestre del año. Las cifras van de la mano de la desaceleración de la inversión empresarial, la producción industrial y la inversión en inventarios. Los permisos para la construcción de viviendas unifamiliares disminuyeron 1,2% en marzo después de un fuerte aumento en febrero. Se espera que el número de permisos de la construcción suba a 1,13 millones de unidades en esta ocasión. Luego tenemos el mismo martes a la misma hora los datos de inflación, el IPC, básicamente, los precios al consumidor en Estados Unidos. Estos apenas se movieron, aumentando un 0,1% en marzo, mostrando poca razón para aumentar las tasas en el futuro próximo por parte de la Reserva Federal. Las cifras de inflación tibias no reflejan la mejora continua en el mercado laboral. El IPC se redujo un 0,2% en febrero. Sobre una base anual, el IPC aumentó un 0,9% después de avanzar un 1% en febrero. Los economistas esperaban un alza de 0,2%, tanto en el IPC como en el IPC subyacente. El IPC subyacente fue frenado por las viviendas y los costos médicos y los costos de prendas de vestir. A pesar de la desaceleración de la inflación subyacente, los analistas creen que un mercado de trabajo fuerte, la estabilización de los precios del petróleo y el endurecimiento de las tasas encenderá la inflación este año. Se prevé que el IPC aumente un 0,4%, mientras que los precios subyacentes se estiman que suban un 0,2% en esta ocasión. Luego tenemos el día miércoles, donde vamos a primero ver los datos de empleo de Reino Unido. El número de personas que reciben beneficios por desempleo aumentó en 6.700 personas en marzo. La tasa de pedidos de desempleo se mantuvo en el 2,1%. El Banco de Inglaterra dijo que la contratación en abril fue casi sin cambios, lo que muestra un crecimiento de empleo silenciado. Mientras tanto, el empleo del Reino Unido subió por primera vez en 7 meses. El número de personas que buscan trabajo subió de 21.000 subió en 21.000 a 1,7 millones en los 3 meses hasta febrero. A luz de estas cifras, el Banco de Inglaterra no tiene ninguna prisa para elevar las tasas de interés en el corto plazo. Se espera que la cantidad de personas que reciben beneficios de empleo aumente en 4.100 personas en abril. La quinta noticia importante de esta semana son los inventarios de petróleo, que son el miércoles a las 14:30 horario GMT. Los inventarios de crudo cayeron 3,4 millones de barriles la semana pasada. Esta fue la primera caída desde marzo. Los precios del crudo subieron un 4,6% a $47,6 el barril. La sexta noticia y la más esperada de la semana son las actas de la reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Este es el día miércoles. Estas son las actas de la reunión de la decisión de abril, en la que la Fed dejó sin cambios la política monetaria, manteniendo los intereses tal como estaban. Reconocieron una cierta mejora en la economía, pero no proporcionaron ninguna pista sobre futuras alzas.
Las posibilidades de un alza en las tasas de junio cayeron después de esta reunión, pero desde entonces los datos de la economía de Estados Unidos han mejorado. Por lo tanto, esta es una oportunidad para que la Fed dé pistas de si pudiera haber un alza de tasas en junio. Y es bastante claro que esta es una opción real para los que controlan la Reserva Federal. Es importante recordar que las minutas son editadas hasta el último momento, lo que permite a la Fed dar cualquier mensaje al mercado que estimen conveniente. Luego tenemos el día jueves los datos de empleo de Australia. El desempleo en Australia cayó a su nivel más bajo desde el 2013, llegando a 5,7% desde el 5,9% en marzo. La lectura fue mejor de lo prevista, del 5,9%. El mercado laboral se expandió en 26.100 puestos de trabajo en marzo, mucho mejor que la adición de 18.600 anticipada. El empleo a tiempo completo se redujo en 8.800, mientras que el número de puestos de trabajo a tiempo parcial subió a 34.900. Sobre una base anual, el número de trabajadores aumentó en un 2,2%, mientras que el número de desempleados ha disminuido en un 4,6%. La tasa de participación se mantuvo en el 64,9%. Se espera que el mercado laboral de Australia registre 12.300 puestos de trabajo nuevos y se espera que la tasa de desempleo aumente un tic a 5,8%. Luego la noticia número 8 de la semana sería el índice de manufactura de la Reserva Federal. Aquí ya estamos hablando del viernes, ¿ya? El índice de la Fed de Filadelfia de manufactura cayó a menos de 1,6 en abril, tras una ganancia de 12,4 en marzo. El índice se tornó positivo en marzo después de estar en territorio negativo durante 6 meses consecutivos. El índice de nuevos pedidos se redujo de 15,7 a 0, mientras que el índice de envíos se redujo drásticamente de 22,1 a menos 10,8. Los datos de empleo se deterioraron considerablemente. Sin embargo, a pesar de la disminución del índice en general, en las condiciones actuales, los encuestados fueron más positivos sobre las actividades futuras. Se espera que el índice mejore a 3,2 en mayo. Luego tenemos, bueno, en realidad esto es el jueves, las peticiones de desempleo de Estados Unidos, el jueves a las 12:30 GMT. El número de solicitantes de beneficios de desempleo que solicitaron por primera vez esta ayuda fue la más alta en más de un año. El número de reclamaciones subió en 20.000 a 294.000. Este fue un aumento inesperado que alimentó la preocupación de que algunos empleadores estén reduciendo personal debido a la incertidumbre económica. El número de reclamaciones ha aumentado durante 3 semanas consecutivas. Sin embargo, los economistas dijeron que es demasiado pronto para declarar una desaceleración económica. A pesar del aumento, las solicitudes de desempleo siguen siendo excepcionalmente bajas, lo que indica que la economía sigue siendo constante en el crecimiento. Las solicitudes de desempleo se estiman que alcanzarán 276.000 peticiones en esta semana. Y por último tenemos las ventas de casas existentes el día viernes a las 14 horas. La gran mayoría de las ventas de casas en los Estados Unidos son de segunda mano, llamadas viviendas existentes. El número de ventas en marzo fue de 5,33 millones anualizado, más o menos como se esperaba. Una cifra similar de 5,39 millones se espera en esta ocasión. Esta es la última publicación significativa de la semana, dándole más peso de lo que generalmente tiene. Bueno, esas son las 10 noticias importantes de la semana. Ahora vamos a ver qué es lo que nos espera en los diferentes activos que siempre analizamos. Primero que nada, el euro. El euro estuvo consolidando la mayor parte de la semana, pero se inclinó a terminar más bajo hacia el final de la semana. Esta semana destacan las cifras de la inflación y las actas del Banco Central. El Eurogrupo dio su informe y dijo que había progreso, pero básicamente postergó para más adelante el tema de la crisis griega, que ya está empezando a calentarse en Grecia. Un fuerte PIB alemán no fue suficiente para ayudar al euro frente a la fortaleza del dólar.
En los Estados Unidos las ventas minoristas superaron las expectativas de una manera impresionante, ¿ya? El dólar tomó las riendas en los mercados, pese a señales preocupantes en la economía de Estados Unidos. Por el otro lado del Atlántico, el euro ya no está gozando de estatus de refugio seguro, así que sigo bajista. Técnicamente también soy bajista. El euro trató de subir inicialmente en el transcurso de la semana, pero se dio la vuelta para formar una vela negativa. Una ruptura por debajo de la parte inferior de la vela de la semana haría bajar más al par. Con esto vamos a ver los gráficos de más corto plazo con el fin de operar en el euro. Fundamentalmente, la libra dólar, sigo siendo bajista. La libra dólar perdió cerca de 70 puntos la semana pasada, cerrando en 1.4356, y esta semana tiene 9 eventos en el calendario británico. En los Estados Unidos los números clave fueron en su mayoría positivos la semana pasada, con las ventas minoristas dando una tremenda sorpresa positiva. No hubo sorpresas desde el Banco Central de Inglaterra, que sigue en pie de espera para ver qué es lo que va a pasar con las elecciones del Brexit. La economía en Estados Unidos sigue mostrándose mejor que la de Reino Unido, y con la posibilidad de una subida de tasas en junio podríamos ver más caídas por parte de este par. Técnicamente hablando, la semana pasada llegamos a los niveles que estábamos esperando, y nos dimos la vuelta para terminar con una estrella fugaz. Esto es un signo obviamente muy negativo, y como resultado creo que el mercado va a seguir bajando. Sin embargo, hay mucho ruido justo debajo, por lo que probablemente va a ser más fácil operar este par en gráficos de más corto plazo. Así que sigo bajista. Dólar yen. El dólar yen registró fuertes ganancias la semana pasada, subiendo casi 150 puntos. El par cerró la semana en 108,65 y hay 7 eventos en el calendario nipón esta semana. En los Estados Unidos las ventas minoristas superaron fuertemente las expectativas y los números de confianza del consumidor subieron más alto. Por otro lado, el superávit de cuentas corrientes de Japón subió, pero esto no fue suficiente para impulsar al yen. La especulación de que el Banco de Japón podría aplicar más expansión monetaria en junio o julio ha incrementado, lo que debilita el yen. Con un alza de tasas sobre la mesa en junio, en los Estados Unidos la divergencia monetaria seguirá pesando sobre la moneda japonesa, así que sigo alcista fundamentalmente hablando. Técnicamente hablando también, técnicamente hablando sigo neutro hasta que no rompamos 1.10. Una vez que lleguemos a 1.10, que nos estamos encaminando hacia allá, lo más probable es que sigamos para ir mucho más alto, probablemente a niveles de 125. Pero mientras tanto lo que tenemos que hacer es llegar y romper 1.10. Análisis fundamental del dólar australiano. El dólar australiano registró pérdidas por tercera semana consecutiva, perdiendo cerca de 100 puntos la semana pasada y cerrando en 0,7267. Hay 5 eventos en el calendario de esta semana. En los Estados Unidos los números salieron en su mayoría positivos, con las ventas minoristas dando una gran sorpresa positiva. No hubo grandes lanzamientos de Australia la semana pasada, pero la producción industrial china no alcanzó las expectativas. El Banco Central australiano bajó las tasas en mayo y podría hacer otro recorte en agosto después de las elecciones en Australia, mientras que la Reserva Federal contempla una alza de tasas en junio. Esto podría seguir pesando sobre el dólar australiano, así que sigo bajista. Técnicamente también soy bajista, aunque estamos justo en un nivel clave. Rompimos por debajo del nivel de 73 en el transcurso de la semana, pero hay un montón de ruido justo debajo de aquí, lo que va a ser dificultosa la bajada del dólar australiano, a pesar de que creo que el mercado va a seguir cayendo. Por otro lado, si es que rompemos de nuevo por encima de la parte superior de la vela de la semana pasada, me gustaría empezar a comprar el dólar australiano de nuevo. Así que sigo bajista, aunque tenemos esa perspectiva de que podría estar subiendo un poco antes de volver a bajar. Análisis fundamental del dólar neozelandés dólar. El dólar de Nueva Zelanda sintió la presión del dólar en un principio, pero se recuperó con bastante rapidez, aunque igual terminó negativo.
las expectativas de inflación y los precios de la leche son lo principal de ver en esta semana. El Banco de Nueva Zelanda parece no estar dispuesto a seguir al Banco de Australia y recortar las tasas, y esto permitió que el kiwi se recupere. En los Estados Unidos tuvimos fuertes ventas al por menor y estas se destacaron sobre las ventas no tan convincentes en Nueva Zelanda. Incluso sin un movimiento inminente en las tasas del Banco de Nueva Zelanda, tiene una tendencia a la baja, mientras que la Fed sigue hablando de elevar las tasas. Así que sigo bajista fundamentalmente hablando. Técnicamente hablando, me inclino hacia el alza, aunque estoy neutro. Estamos justo en una tendencia, una mini tendencia alcista. Llevamos varias semanas con mínimos más altos, aunque la semana pasada rompimos esa línea de tendencia que ustedes pueden ver ahí, pero terminamos con un martillo. Y esto, por supuesto, es una señal muy positiva y también está justo por debajo de esta línea de tendencia alcista. Así que si somos capaces de romper por encima de la parte superior del martillo y volver a estar por encima de la línea de tendencia alcista, sería razón suficiente para empezar a comprar de nuevo. Hay demasiado soporte en el camino, justo debajo de nosotros, para empezar a vender. Así que neutro hasta ver esa subidita. Dólar canadiense, dólar canadiense. El dólar canadiense mostró algo de movimiento la semana pasada, pero terminó la semana prácticamente sin cambios. Lo más destacado de esta semana son las ventas al por menor y el informe del IPC. Bueno, en Estados Unidos los números salieron muy bien, sobre todo las ventas minoristas. En Canadá, un informe de la inflación de viviendas registró una pequeña ganancia, pero estuvo dentro de lo esperado. El dólar canadiense se mantuvo firme la semana pasada, a pesar de fuertes cifras de Estados Unidos. El dólar canadiense ha publicado fuertes ganancias en el 2016, y esto podría avanzar si los precios del petróleo siguen aumentando. La Reserva Federal sigue de cerca los datos económicos para la reunión de junio, por lo que si los datos de Estados Unidos siguen sólidos, esto aumentará la posibilidad de un alza de tasas y reforzaría el dólar frente al dólar canadiense. Momentáneamente neutro, pero con inclinación alcista. Técnicamente el dólar CAD cayó inicialmente en el transcurso de la semana, pero se dio la vuelta para formar un martillo para la semana. El martillo se encuentra justo por debajo del nivel de 1.30. Este es un área en la que hemos visto mucho apoyo antes, por lo que es probable que si superamos este nivel podríamos romper al alza. Si logramos romper por encima del nivel de 1.30, este par podría continuar su camino mucho más alto. Por otro lado, si logramos romper por debajo de la parte inferior del martillo, esto sería muy negativo y enviaría este mercado mucho más abajo. Esto tendría que venir de forma simultánea con un aumento en los mercados de petróleo. Así que tenemos que mantener un ojo en estos dos mercados. Sigo alcista y soy bajista después de 1,25. Esta semana le agregué la libra yen. Varias personas me pidieron que analizara la libra yen. Técnicamente hablando, la libra yen inicialmente trató de subir durante el transcurso de la semana, pero se dio la vuelta para formar una estrella fugaz. La estrella fugaz es un signo negativo, por lo que es probable que venga más presión de venta. Con un nuevo mínimo seríamos vendedores. El nivel por encima de 1.65 sigue siendo resistente, así que no es hasta que se rompa muy por encima de allí que estaríamos interesados en comprar este par. Este es un punto, en este punto parece que hay suficiente presión bajista para mantenernos cortos. Así que soy bajista, pero me gustaría romper también esta retracción. En cuanto al oro, el oro cayó inicialmente durante el transcurso de la semana, pero se recuperó un poco y formó una especie de martillo. Siendo este el caso, el mercado parece que como que si estuviera tratando de encontrar compradores con el fin de empezar a ir más alto. Así que sigo alcista. En cuanto al petróleo crudo wiki, el WTI, West Texas Index, cayó inicialmente durante el transcurso de la semana, pero encontró apoyo suficiente en el nivel de 43 para cambiar las cosas y formar una especie de martillo. Debido a esto parece como si el mercado va a tratar de seguir
subiendo más. Hay un poco de ruido por encima, por lo que operar a largo plazo va a ser un poco difícil. En última instancia, este mercado tiene un aspecto como que está tratando de ir más alto. Es difícil de imaginar que va a ser fácil, pero sí parece que va a tratar de llegar al nivel de 50. Sigo bajista en el largo plazo, neutro por ahora. En cuanto al Brent, básicamente lo mismo. Intentó caer al principio, pero se dio la vuelta para formar una vela positiva. En última instancia parece que el mercado va a romper para llegar a 52 dólares. En última instancia hay un montón de ruido entre aquí y allá, por lo que probablemente va a ser difícil operar en gráficos de corto plazo. Gráficos va a ser más fácil operar en gráficos de corto plazo en este mercado. Hay una enorme cantidad de resistencia a continuación, sin embargo siento que el mercado va a ir más alto, alcanzando quizás el nivel de 52. Sigo bajista a largo plazo, neutro por ahora. El índice del dólar. El índice del dólar tuvo una buena recuperación la semana pasada, poniendo a prueba el nivel de 95. ¿Ya? Sin embargo, no hemos roto por encima de este nivel, por lo que no es hasta que despejemos 95 en un cierre diario que estaría dispuesto a comenzar a comprar. Y de ahí estaríamos dirigiéndonos a niveles de 100. Bueno, sigo alcista. Análisis técnico de los índices. Tal como lo anticipamos, tuvimos mucha volatilidad. En las bursátiles estadounidenses, inicialmente subimos en el transcurso de la semana, pero terminamos la semana negativo. Esto técnicamente nos pronostica que posiblemente sigamos retractando un poco más. Sin embargo, estamos justo en un piso, por lo que es muy probable que retomemos la subida. Si es que tuviéramos un cierre diario por debajo de este soporte, podríamos caer un poco más. En cuanto al DAX, terminamos con una vela bastante neutra que nos mantuvo por encima del soporte y a su vez ligeramente positivos para la semana. En cuanto al Nikkei, seguimos subiendo tal como lo proyectamos. No tengo ningún interés en la venta de ninguna de las bursátiles y sigo alcista en todas. Aquí tenemos pues el Dow, ¿ya? Tal como la semana pasada habíamos dicho que podríamos bajar para rebotar. Y eso fue tal cual lo que pasó. Lo mismo en el SP500. En el DAX, básicamente lo mismo. Y en el Nikkei seguimos subiendo. Aquí tenemos los pares de mayor movimiento al 8 de mayo. Tenemos buena volatilidad, así que hay que aprovecharla. No se apalanquen demasiado. Analicen su riesgo antes de entrar. Y les doy las gracias por asistir a nuestro análisis semanal. Los esperamos el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal. Y los invitamos a conocernos. Hemos recibido múltiples premios como Mejor Broker de Latinoamérica 2015-2016 por diferentes entidades. Vengan a descubrir por qué es el caso. Además de eso, para aquellos que están aprendiendo o los que no tienen tiempo de operar, tenemos Conti FX Social. En Conti FX Social ustedes pueden seguir a más de 1000 traders exitosos, donde pueden analizar su operativa y decidir a quién siguen o a quién copian y copiar sus operaciones. Bueno, les deseo que tengan una excelente semana, cuídense mucho, cualquier cosa me llaman, me escriben o me visitan. Un abrazo, chao, chao.